Listo, chicos, entonces ya comenzamos a grabar la sesión. Eh, Les voy a explicar, antes de iniciar la temática, dos precedentes que son muy importantes. El primero es que acá nadie es experto. Necesito que abran la mente, estén dispuestos a obtener nuevos conocimientos el día de hoy. Los vamos a tratar de relacionar con su día a día, con lo que ustedes hacen, para que se les haga mucho más fácil el comprender, porque la diferencia de esta semana a la anterior es que acá vamos a mezclar legislación, metodologías, y también tenemos que llevarlo o aterrizarlo a la realidad de algunas organizaciones según los sectores en los cuales podemos estar, ¿vale? No está de más recordarles que como a pesar de que son las 6:12, muchos compañeros aún no se nos han unido, puede que uno que otro llegue, entonces me va a tocar estar lastimosamente interrumpiendo la presentación. Sé que a algunos esto les puede causar incomodidades porque pierden el hilo de la información, pero nada que hacer, toca hacerlo de esa forma. ¿Listo? Entonces, chicos, vamos a dar inicio a la temática del día de hoy. Una vez finalicemos como tal la temática, procedemos de pronto a resolver una que otra duda relacionada a la actividad de la semana pasada. Lastimosamente aún no he podido terminar de calificar todas las fichas, porque recuerden, estamos lunes, apenas vamos organizándonos, etcétera. Pero yo les voy a ir anunciando por el grupo cuando ya esté todo. ¿Listo? Entonces, denme un momentico. Listo, chicos, vamos a proyectar como tal el material del día de hoy. Les agradezco que me confirmen si logran ver mi pantalla. Perfecto, entonces chicos, para continuar como tal, por favor muteen los micrófonos. Recuerden que esta grabación la van a ver los demás compañeros. Es un poco larga, entonces se me estresan más. Vamos a continuar con la temática de la semana pasada. En esta ocasión hablaremos sobre la planificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como la guía o la hoja inicial para que las organizaciones, sin importar su sector económico, logren estabilizar como tal su sistema de gestión. Para llegar a ese fin, inicialmente debemos reconocer cuál es nuestro estado actual. Para eso, las organizaciones realizan una autoevaluación. Qué pena, denme un momento. Mi estimada Emily, tienes la manita levantada, cuéntame. ¿Los demás logran observar la pantalla? ¿Me confirman, por favor? Bueno, mi estimada Emily, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Gracias. Lo que vamos a hacer, mi estimada Emily, es lo siguiente. Vas a salir un momento de la sesión y vas a volver a entrar para ver si de pronto es tema de conectividad, ¿vale? Listo. Qué pena, chicos. Bueno, veníamos acá en el punto de que antes de llegar al equilibrio de un sistema de gestión, necesitamos que revisar cuál es nuestro estado actual, en qué punto estamos. Para eso las organizaciones realizan un autodiagnóstico, que no es más que un documento en Excel que te va anunciando cada uno de los ítems que vienen relacionados en la resolución 0312 de 2019, que recordemos que es la que recopila como tal los criterios mínimos que deben tener las organizaciones en materia de seguridad en el trabajo de acuerdo a su tamaño y nivel de riesgo. Vamos a encontrar que algunas solamente las aplican 7 estándares, otras un poquito más, hasta llegar como tal a los 31 estándares. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que hacer primerito? Ir, buscar la lista de chequeo y aplicarla a mi organización.
¿Quién levantó la mano? Elsie, cuénteme. Señor Elsie, ¿tiene alguna duda? Bueno, el compañero no me escuchó. Listo, entonces, ¿qué hago primero? Recordemos, ¿qué hago primero? Aplicar el diagnóstico para yo conocer en qué estado estoy y qué requisitos estoy cumpliendo o no. En caso de que no cumpla todos los estándares, yo lo que hago es un plan de trabajo y con base a eso yo voy juiciosamente todos los meses sacando actividades para lograr que un cumplimiento objetivo de la base inicial, que es la planificación del sistema de gestión. Profe, ¿después de cuánto tiempo yo vuelvo a aplicar esa autoevaluación para saber si mejoré o no? Lo recomendado es que lo apliques a final de año o año vencido. Ahora, esa evaluación inicial, de acuerdo al decreto 1072 de 2015, que se menciona exactamente en el artículo 2, 2, 4, 6, 16, que serían los aspectos claves, debe llevar o incluir como tal la matriz legal actualizada a corte de la fecha en que se aplica como tal ese diagnóstico. Es decir, mis estimados, la actividad o el producto que hicieron la semana pasada es supremamente clave para determinar la fase de planificación de su sistema de gestión. Adicional, debe incluir todo lo relacionado con peligros y amenazas, como lo es la identificación de peligro, valoración de riesgo, establecer controles como tal que vayan orientados a la base legal y a la necesidad de la empresa. Adicional, debemos reforzar todo el tema de vulnerabilidad, que no es más que la identificación de esas amenazas externas e internas que pueden generarse en la organización enfocadas a plan de emergencia. En cuanto a los controles, es importante que ustedes resalten que esa evaluación debe ser objetiva, efectiva y medible. ¿Qué quiere decir eso? Que los controles que ustedes establezcan en una matriz de peligro no pueden ser fantasiosos, deben ser controles que se puedan alcanzar, que se puedan implementar y que vayan acorde a los recursos que tengan ustedes a la mano o que se les pueda llegar a asignar. Tenemos que tener también en cuenta el programa de capacitación. Si este se está cumpliendo, si por el contrario no, si está alineado o no a las necesidades del sector y de la empresa. Hay que tener en cuenta el perfil sociodemográfico y las condiciones de salud de los colaboradores. Recordemos que este perfil no es más que una caracterización en la cual vamos a recopilar una serie de información vital, como lo pueden ser el rango de edades de nuestra población, el censo, puede ser también el grado de escolaridad. Con base a eso yo establezco qué capacitaciones y metodologías necesito para que mis trabajadores comprendan mejor las temáticas dadas. Puedo establecer también campañas de prevención, como por ejemplo campaña de prevención contra el cáncer de mama, contra el cáncer de próstata, contra el cáncer de cuello uterino. Puedo establecer incluso jornada de vacunaciones, ya sea complementaria o de refuerzo. Y también debe incluir los indicadores, que recordemos que son los que nos van a permitir conocer cómo vamos. Lo que no se mide, señores, pues no se puede controlar, porque sencillamente no tenemos idea de en qué punto estamos, si estamos cumpliendo o no. Ejemplo de eso es el índice de accidentalidad, de enfermedad o de ausentismo. Ahora bien, ¿por qué decimos que planear como tal es el foco o el motor que da como tal inicio al proceso de implementación del sistema de gestión? Muy sencillo, mis estimados. Recordemos que el sistema de gestión como tal debe basarse en el ciclo PHBA. Para aquellos que desconozcan este ciclo, les puedo decir que es la metodología más sencilla para garantizar, sistematizar un proceso o un sistema. ¿En qué consiste esta metodología? En 4 etapas. En la primera nosotros vamos a establecer una ruta que viene siendo la planificación, lo que pensamos hacer. En la segunda etapa ya damos ejecución a eso que planificamos, que sería en este caso actividades.
En la tercera vamos a verificar cómo nos fue, si lo estamos haciendo bien o de pronto no lo estamos haciendo tan bien. En caso de que no lo estemos haciendo tan bien, entonces entra la última etapa, que sería el actuar, que es donde nosotros vamos a corregir, ¿sí? Pensemos en que el ciclo PH vea como si estuviéramos escribiendo a manos en una libreta y tuviéramos al lado lapicero, liquid paper, lápiz y borrador. Resulta que la hoja es el planear, porque está en blanco, es la base. Luego nosotros decidimos incluirle una lectura o escribir actividades. Luego, al lado, decidimos cómo vamos a ejecutar esas actividades, que viene siendo, en este caso, el hacer. Posteriormente a eso, nosotros vamos a pasar del papel a la realidad, ya comenzamos a ejecutar lo que dejamos en el papel. Y durante la ejecución nos damos cuenta de que de pronto no tuvimos en cuenta tiempos reales, medidas reales, cantidades reales. Uy, ahí tengo una falla, me toca incluir más recursos. Ahí que viene la última fase, que vendría siendo el actuar. Cuando nosotros activamos este ciclo, garantizamos algo que se llama mejora continua, y es lo que buscamos dentro de un sistema de gestión. Cabe resaltar que este no es dinámico, no es estático, tiene que ser dinámico. No podemos permitir que una organización que aplicó la autoevaluación hace 3 años siga trabajando con el mismo plan de acción. No, por eso es que la invitación desde la norma es que esto lo hagamos anualmente. Pregunta técnica para los que están conectados desde las 6:10 de la tarde. ¿Hasta el momento todo va claro? Les agradezco, me responden. Perfecto. Entonces, sigamos. Ahora bien, ojo aquí, muy clave esta presentación. ¿Qué vamos a nosotros a entregar durante esta fase de planificación o qué deberíamos tener? Primero que nada, establecida la política de seguridad y salud en el trabajo conforme a los aspectos legales mínimos que pide como tal la normativa. Profe, ¿de qué me está hablando? Me siento perdido. Cuando usted va a la resolución 032 y mejor aún al decreto 1072, al artículo que menciona la política, le hace saber que ella debe tener como tal unos parámetros especiales, como lo es la identificación legal, como lo es el compromiso de la identificación de peligros, riesgos y gestión de estos, establecer controles, como lo es la mejora continua, ¿cierto? Entonces, ese tipo de aspectos sí o sí los tiene que contemplar ese documento. Entre otras cosas, debe estar fechado, firmado, publicado y divulgado. ¿A quién? A todos los niveles de la organización, es decir, a todos los trabajadores. Asimismo, debemos tener documentado todo lo relacionado con roles y responsabilidades. ¿De quién? De todos los niveles de la organización, de los trabajadores. Entendamos la organización como un solo núcleo, pero dentro de ella hay subconjuntos. Por ejemplo, tenemos lo que puede ser el vigía en caso de aquellas organizaciones que tienen menos de 10 trabajadores, y tenemos a su vez el COPAS, que recuerden que es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, que debe ser conformado de acuerdo a la resolución 2013 por aquellas entidades que tengan más de 10 colaboradores, ¿vale? Otro subconjunto, profe, el COCOLA, Comité de Convivencia Laboral. Adicional tenemos las brigadas. También podemos llegar a tener el Comité de Seguridad Vial en caso que mi empresa le aplique el Plan de Seguridad Vial, que es otro sistema más cuyo objetivo es la prevención de riesgos viales, ¿vale? En caso de que ustedes la apliquen, sí o sí tienen que hacer un enlace con el Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a la normativa vigente. Entonces, sacándonos de esos grupos que son vitales para que el sistema pues realmente funcione, tenemos también uno que es muy importante: líder de seguridad y salud en el trabajo, representante legal, que vendría siendo como tal el jefe, el gerente o el encargado, que sería la máxima autoridad dentro de la organización en ese momento. Y además vamos a trabajar ¿con quién? Con los trabajadores, que recuerden que van a ser nuestra principal fuente de información, porque ellos viven los riesgos día a día.
Listo. Entonces, ya tenemos los dos primeros requisitos claves bien explicados. El tercero, la matriz legal, que es un documento donde compilamos todas las normas que le aplican a mi sector y a mi empresa. Ojo, se debe verificar cada 6 meses y ojalá que aprovechen y vayan actualizando, porque aquí en Colombia sacan normas, que les digo, como si horneáramos pan todos los días. Entonces, cuando ustedes van a una revisión y por alguna razón esa matriz legal está desactualizada, mis estimados, a ustedes les van a dejar unas anotaciones negativas que nosotros le llamamos no conformidades, que la vamos a ver mucho más adelante en los módulos que vienen. Recomendación número 1, hombre, su matriz debe estar actualizada, que tenga realmente las normas que le aplican a su sector y a su empresa. No coloque normas diferentes, porque entonces te vas a sobrecomprometer. Todo lo que está en ese documento, que ya ustedes están familiarizados con él, porque recuerden fue el producto de la semana pasada, y si recuerdan bien, al final del cuadro nos hacía preguntas como, por ejemplo, lo estamos cumpliendo, está establecido, tienen evidencia, ¿sí? Obviamente para la mayoría eso es nuevo y yo les dije sinceramente no, encárguense de identificarme bien como tal la normativa, que esté actualizada, eso déjenmelo así, porque es que realmente ya eso es un poquito más de hacer y de verificar y no estamos todavía en esa fase. Listo, tenemos claro que el tercer documento es la matriz legal. Vamos para el cuarto, que es el plan de trabajo anual, que viene siendo la guía a nivel general, el camino, la ruta a seguir. En él vamos a establecer todas las actividades que mensualmente vamos a ir realizando. En él tienen que estar actividades propias del sector, actividades legales como lo puede ser la aplicación de la batería de riesgo psicosocial, realizar un estudio de puestos de trabajo, realizar una medición higiénica, ya sea de iluminación, material particulado, etcétera, o ruido en este caso. Eso va a depender de los riesgos que usted identificó previamente. Adicional a este documento debemos tener el plan de capacitaciones. Recordemos que este documento va a contener todas las capacitaciones y necesidad de formación, que aquí hacemos un gran paréntesis para hacerles saber a ustedes que formar y capacitar no es lo mismo. ¿Listo? Formar y capacitar no es lo mismo, señores. Capacitar siempre va a tener un nivel de un estándar de tiempo inferior a la formación. Casi siempre son 2 horas una capacitación, mientras que una formación, llámese diplomado, curso especializado, carrera técnica y demás, tiene que superar las 120 horas de formación. En la formación siempre nos vamos al aprendizaje directo. En la capacitación casi siempre nos quedamos con la información que da el capacitador a nivel general. Adicional a estos, mis estimados, necesitamos los indicadores. ¿Qué indicadores, profe? Los que nos da en este caso la resolución 0312. Ya ellos vienen listos. Nosotros no tenemos sino que comenzar a alimentarlos. Y casi siempre se lleva en un documento de Excel. Eso es muy importante. Si ustedes ya tienen estos documentos base, podemos decir que están ya en la etapa de planificar del sistema de gestión y pueden garantizar iniciar la etapa de hacer. ¿Vale? Chicos, ¿hasta aquí todo claro? Ok, perfecto. Entonces, ahora, recuerden lo que yo les dije al inicio, y vamos a ver contextualización legal, que fue lo que ya vimos, y vamos a ver también las metodologías, que son las que nos permiten realmente pasar del planear al hacer. ¿A través de qué? De la correcta identificación de los peligros, que sería la fuente que genera como tal el daño, ya sea al individuo o al medio donde estamos trabajando. Y valorar como tal el riesgo, ¿sí? Que técnicamente el primero, en este caso sería el peligro, lo podemos identificar, o su significado más sencillo puede decir que es cualquier fuente, situación o acto con potencial de causar daño. ¿Daño a quién, profe? Al trabajador,
a máquinas, a herramientas, a la empresa en general. Mientras que riesgo es la probabilidad de que se materialice el peligro y pueda generar una severidad de daño igual al trabajador, a la herramienta, a la máquina o a la organización. Aquí les doy un ejemplo. Si ustedes van transitando en un pasillo y resulta que a menos de medio metro de ustedes hay una cáscara de banano exactamente en la línea donde van ustedes, pero no le prestan atención porque van distraídos en el móvil y se caen, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál era el peligro y cuál fue el riesgo? Los escucho. Exactamente, mi estimada, la tiene clara. Es decir, que siempre va a permanecer el peligro. Sin embargo, con metodologías como la GTC 45, que más adelante la voy a explicar un poquito más, podemos nosotros darle valor cuantitativo al riesgo que podemos estar expuesto en ese momento, establecer controles para prevenir que se manifieste como tal el peligro. Entonces, a grandes rasgos se puede afirmar que todo accidente realmente se puede llegar a prevenir. Para eso, debemos dejar claro que dentro de la metodología, la GTC 45, existe una tabla que nos clasifica, o sea, nos hace todo el trabajo realmente para las personas que estamos inmersos en el mundo de seguridad y salud en el trabajo, sobre la relación entre peligro y riesgo, porque ella viene y nos los clasifica en 9 categorías. Nos hace saber que en todos o en casi todos los sectores económicos vamos a tener peligros asociados a la categoría biológico. Pero de se desprenden riesgos. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a contextualización? Podemos decir que peligro biológico, riesgo, exposición a virus, tal, exposición a bacteria, tal, exposición a hongo, tal, exposición a picaduras de mosquito, exposición a picaduras de alacrán, exposición a mordeduras de animales silvestres, exposición a fluidos o excrementos. Esos serían como tal que para mayor entendimiento, estos serían los riesgos asociados a esta categoría, que vendrían siendo ¿qué? Los peligros. ¿Listo? Entonces acá hacemos lo mismo. Tenemos la categoría de peligro físico. ¿Cuáles son los riesgos? Estos que están acá. A estos son los que nosotros le tenemos que prestar mayor atención. ¿Listo? Mayor atención. Porque recuerden que el peligro nunca se va a eliminar. Tenemos también peligros químicos con riesgos asociados, psicosociales, que son aquellos que nosotros no podemos ver porque no son tangibles, pero sí se pueden sentir. Por eso es tan importante que las organizaciones realicen la batería de riesgo psicosocial y, de acuerdo al resultado de esta, establezcan si es necesario o no tener un programa psicosocial y volverla a aplicar anualmente o cada 2 años, de acuerdo como dice la normativa. Peligros biomecánicos van enfocados más que todo a las posturas que adoptan los trabajadores o que se ven en la obligación de adoptar, de acuerdo a qué, al diseño del área donde están trabajando, la máquina o herramienta que estén utilizando, el grado de escolaridad y de formación que tengan ellos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y aquí voy a hacer un gran paréntesis. Señores, la mayoría de los trabajadores que nosotros manejamos día a día, ellos vienen con un conocimiento previo, con una experiencia, pero de el hacer en su puesto de trabajo, más no en autocuidado ni en las buenas prácticas de seguridad y salud en el trabajo. Por eso es que a nosotros nos toca un poquito fuerte, porque el construir cultura de seguridad y salud en el trabajo no es fácil, es un trabajo arduo y diario, es algo constante. Tenemos también una clasificación conocida como condiciones de seguridad, cuyos riesgos van de la mano de la condición mecánica de equipos, máquinas
también de fuentes peligrosas como la pueden ser la electricidad, asociado a las condiciones físicas de la organización, específicamente aquellos que son locativos, el grado de exposición a tecnologías, a riesgo tecnológico que viene siendo o viene enlazado con las amenazas, ya sean internas o externas, como lo pueden ser incendios o explosiones, que va de la mano también del uso adecuado o inadecuado de sustancias químicas. También incluye aquellas actividades críticas que conocemos como trabajo en altura, espacios confinados, incluso espacio en caliente. Tenemos en la categoría de fenómenos naturales y amenazas externas, que, ojo ahí, son los más difíciles de controlar porque es que nosotros no controlamos realmente el clima, por dar ejemplo, y esto va a depender del área geográfica donde esté la organización. Adicional también tenemos unos como el riesgo público por modalidad de robo, accidente de tránsito, y recordemos que tampoco lo podemos controlar. ¿Dónde encuentro esto, profe? Dentro del material de apoyo de la segunda semana está cargada la GTC 45. Sin embargo, se las voy a compartir por el grupo de WhatsApp de difusión. Si alguien de los presentes no está dentro de ese grupo, cuando terminemos me lo hace saber y yo nuevamente comparto el link por este medio para que pueda ingresar. ¿Listo? Entonces, importante, ya saben qué van a encontrar y dónde, que viene siendo aquí la GTC 45. ¿Hasta ahora todo quedó claro o estoy hablando en otro idioma, señores? Perfecto. Entonces, ¿qué voy a hacer yo, profe? Es que yo estuve revisando y hay una actividad que habla de una matriz de identificación y yo estuve viendo el documento y me volví un 8, no entendí nada. Nosotros lo que vamos a hacer es relacionar con nuestro entorno diario. Es decir, me imagino que aquí tengo personas que ejercen seguridad y salud en el trabajo, otras que de pronto hacen parte del grupo como el organismo central, como el comité paritario, que es el COPAS. Puedo tener también estudiantes que estén en 10º, 11 o 12 que les causó curiosidad y quisieron hacer el curso, o incluso trabajadores en general que por alguna razón lo están haciendo. Eso es normal. Aquellos que no hacen parte de ninguno de los anteriores, que son amas de casa, que son curiosos, que se inscribieron y no se acuerdan ni en qué día se inscribieron, no se me mortifiquen, ustedes lo que van a hacer es apoyarse de el internet. Vamos a hacer un ejemplo, un supuesto. Lo importante es que ustedes me demuestren a través de la lectura de la guía de actividad 2 que han podido comprender la temática. Y listo, no necesito experto, pero sí que me demuestren eso. Entonces, en ese orden de idea, ¿qué voy a hacer en ese documento? Voy a establecer lo que es un proceso. ¿Qué proceso? El que yo quiera. Me voy a una empresa o me voy a la web y le digo, mira, dime cuáles son los procesos de una empresa. Me va a salir mantenimiento, me va a salir gestión humana, que es el que se encarga de captar el personal. Me va a salir comercial, que es el que se encarga de vender. Me va a salir gerencial, que es el que dirige la empresa, donde está el jefecito. Me va a salir también compra, que es el que se encarga de gestionar todo tipo de compra. Listo, entonces yo selecciono alguno de estos, el que más me guste. Me van a perdonar la escritura, pero lo estoy haciendo con el mouse. El que más me guste. Aquí, para efectos del ejemplo, tenemos que el proceso de mantenimiento. Entonces, con ayuda de los presentes vamos a dejar claro qué es un proceso y qué es una actividad. Fácil. Cuando hablamos de proceso es porque deben haber múltiples actividades que trabajen en conjunto para sacar un producto. Actividades como tal son esas tareas que van asociadas a lo que va a llegar a ser el proceso. Para darme a entender, si yo establezco que el proceso va a ser mantenimiento, una de las tareas asociadas a las actividades, que sería lo macro,
Lo macro puede ser el mantenimiento locativo ¿de qué? De la infraestructura de la empresa. A ver, alguien de los presentes que tenga conocimiento o esté relacionado con este tema, deme otro ejemplo relacionado al proceso de mantenimiento o cualquier otro proceso para que el resto de sus compañeros lo puedan entender. ¿Quién dijo yo? Entonces, con base a lo que usted me acaba de compartir, compañero, ¿sería capaz de identificarme dónde está la actividad, cuál es la tarea de ese proceso? Exacto, si se dan cuenta, el uno lleva al otro. Eso lo tienen que tener muy presente para que puedan llegar a implementarlo en la matriz como tal. Ahora les voy a dar otro ejemplo en cuanto al proceso de facturación. El proceso aquí sería el ciclo de facturación, que inicia desde que se da el pedido hasta cuando se recibe el pago. Ahora, la actividad sería la redacción de la factura, el hacer la factura como tal, que tiene que las especificaciones de la compra. Y la tarea sería ingresar el número de identificación, en este caso tributaria, porque hablamos de una factura, de cada cliente al sistema. Pregunta, ¿quedó claro o necesitan otro ejemplo? Chicos, por favor, de esto depende que hagan bien el entregable. Otro ejemplo, listo. Entonces, vamos a recordar primero definiciones. Proceso, ¿qué es un proceso? Es el conjunto de actividades interrelacionadas para lograr un fin general o un producto. Ejemplo, preparar una cena completa va a ser el proceso. Actividad, definición, es una fase o conjunto de tareas con un objetivo parcial. Según el ejemplo asociado al proceso de preparación de una cena completa, la actividad en este caso sería hacer un pastel. Ahora, ¿qué es una tarea? Es una acción simple, específica e indivisible. Seguido con el ejemplo, en este caso la tarea sería batir los huevos. Entonces, resumimos para que les quede claro. Ejemplo de proceso, preparar una cena completa. Ejemplo de actividad, hacer un pastel. Y ejemplo de tarea, batir los huevos, que me van a servir para hacer el pastel. ¿Fui clara en el último ejemplo, mis estimados? Perfecto, entonces de esa manera es que van a desglosar ese pedacito para que se les haga más fácil. Ahora bien, en cuanto a la evaluación y valoración de riesgo, nosotros tenemos que tener claro estas fórmulas que están acá. Nos dice que el nivel de deficiencia debe ser multiplicado por el nivel de exposición. Ojo pues, ¿qué sería el nivel de exposición? El tiempo que demora el trabajador expuesto, valga la redundancia, a riesgo. ¿Cuál es el nivel de eficiencia? Partimos de la definición de eficiencia. Es cuando tenemos falla. Y eso lo cuantificamos a través de la metodología que utilicemos dentro de la matriz. En este caso, manejamos la GTC 45 porque es una guía muy variada, es una guía muy sencilla de aplicar y se le puede aplicar a cualquier sector económico. Entonces, una vez se hace como tal esa multiplicación, yo voy a tener primero el nivel de probabilidad, que me indica si estoy cerca o alejado del límite permitido, señores, para que se me materialice como tal un accidente laboral.
Ahora, el nivel de probabilidad que me genera esta primera fórmula lo necesito para aplicar la segunda, que está fundamentada por el nivel de probabilidad y la multiplicación del nivel de consecuencia. ¿Qué es la consecuencia? Lo que le pasa al trabajador cuando ya se materializa como tal el accidente. Pero en este caso, como estoy en la planificación, es lo que le puede llegar a pasar. Vamos desde la menor consecuencia hasta la mayor. Ejemplo, si usted se cae caminando por un pasillo porque resulta que habían obstáculos que no deberían estar allí, señores, ¿qué es lo mínimo que me le puede pasar? Un rasponcito. Ahora, un moretón que no genere como tal incapacidad. ¿Qué es lo máximo que me le puede pasar? Una fractura. ¿De qué? De tobillo, de dedo. ¿Qué me le puede generar incapacidades médicas? Entonces yo lo primero que voy a colocar en este caso es, venga, la primera consecuencia pueden ser moretones, pueden ser raspaduras. La peor, fractura. ¿Listo? ¿Quedó claro? Listo, chicos, yo creo que sí. Dice que la llamada finalizará entre 15 minutos. Cualquier cosa, señores, si se nos va, porque aún no falta, les voy a enviar el nuevo link por WhatsApp, ¿vale? Por el grupo de WhatsApp. Ahora bien, ¿cómo establezco yo los controles, profe? Tengo que tener claro este triángulo, de jerarquía, que tiene barras duras versus barras blandas. ¿Qué significa eso? Hombre, va desde los controles más efectivos hasta el menos efectivo. Solamente que en Colombia, por muchas razones, nosotros hemos decidido invertir este triángulo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted voltea el triángulo, queda como controles más efectivos el uso de equipos de protección personal. Y aquí voy a dar un paréntesis grande para romper como tal un paradigma. Los sistemas o equipos de protección personal no van a evitar que el trabajador se me accidente, pero sí pueden como tal disminuir precisamente el grado de afectación que va a tener, la severidad del daño en la persona. Por eso es que, de acuerdo a la jerarquía de controles, las barras que son más eficientes son precisamente estas que tenemos arriba de los equipos de protección personal. Acá me voy con eliminación y sustitución, pero lastimosamente esta que está aquí, la eliminación, casi nunca se aplica, porque eliminar como tal el peligro quiere decir vaya, mijo, y cierre la fábrica. No hay empleo, literal. Sin embargo, yo puedo jugar con la sustitución. ¿Qué puedo sustituir? Puedo sustituir equipos, serían las máquinas. Puedo sustituir sustancias peligrosas, que serían los productos químicos. Puedo incluso sustituir la mano de obra en caso de que el trabajador se me enfermara. Cuando voy a rotarlo, que lo voy a reubicar y voy a buscar un nuevo colaborador para esa área, tengo que saber que antes de vincularlo como tal, debo organizar el área, debo tener en cuenta ciertas características físicas de ese trabajador para evitar que también se me enferme. Entonces ahí también estoy sustituyendo no solamente el método, la máquina, sino también el perfil que estoy buscando. Controles de ingeniería. Señores, esos que siempre tienen un amigo que se llama peso. Todo lo que conlleve mejoras del área física, comprar máquina y demás, siempre va a ir como control de ingeniería. Controles administrativos, aquí tenemos señalizaciones, tenemos política, tenemos procedimiento, tenemos manual de buenas prácticas, tenemos la adopción de prácticas internacionales, ¿sí? Básicamente todo lo que va enfocado al comportamiento humano.
Y por último, bueno, los elementos de protección personal que yo creería que la mayoría los reconocen, que vienen siendo en este caso los más básicos: el casco, los guantes, las monogafas, que son las gafas de seguridad, los tapaoídos, que pueden ser de inserción o de copas, las botas, la ropa de trabajo, como lo son los Tiber, en este caso, por dar un ejemplo. Chicos, ¿claros hasta acá? Perfecto. Entonces, aquí a grosso modo, uniendo todo lo que hemos dicho hasta ahora, de acuerdo a la metodología de la ETC 45, ¿cómo debería quedarnos en la matriz? Algo así, vea. Yo establezco el proceso que es mantenimiento, la tarea que es pintar paredes. Aquí, ¿qué puedo generar? Algunos peligros, como lo son la categoría química, por riesgo a exposición. Aquí, esto es el riesgo, para que me entiendan. Ese es el riesgo. Por exposición a gases y vapores, ¿de qué? De la pintura. Efectos posibles. Primero, irritación de vías respiratorias. Ahora, que si es prolongado y no hay un control adecuado que nos haga saber cuál es el límite permitido de exposición, lo más probable es que esta personita se me enferme más adelante. El nivel de riesgo, bueno, de acuerdo a las tablas que más adelante vamos a ver, establezco cuantitativamente cuál sería ese riesgo. Medidas de intervención que vienen siendo los controles, señores, serían estas. Tengo eliminación, que sería, oiga, cancéleme esa pintura. Ingeniería, ventilar, puede ser por ventilación portátil a través de extractores o estáticos, sobre todo cuando estamos trabajando en bodegas. Y en el individuo, que sería el trabajador, respiradores con filtro. Ejemplo claro, las mascarillas de doble filtro. Aquí, chicos, tenemos un caso práctico que nos da la información necesaria para que ustedes puedan trabajar el entregable. Si lo quieren tomar de ejemplo para hacerlo, maravilloso, no hay ningún problema, lo pueden hacer. Lo importante es que me demuestren que sí leyeron, que sí hicieron el intento para tener la competencia. ¿Fui clara? ¿Están conmigo? ¿Me están escuchando? Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá nos hace saber el nombre de la empresa. Ojo, muy importante, el sector, la actividad económica, cuántos trabajadores tengo, cuál es la jornada, que recuerden que si bien es de 7 a 5, este no es el tiempo total de exposición, pero en este caso el curso no va tan allá. Ustedes me pueden colocar 2, 3 horas, lo que consideren, si lo quieren hacer. La zona donde está la descripción del proceso productivo, que nos va a dar lo que necesitamos en cuanto a actividades o tareas. Nos hace saber que la empresa desarrolla las siguientes actividades principales. Miren que aquí están literalmente establecidas: recepción, almacenamiento de materia prima, corte, soldadura, pulido, Nos hace saber en dónde están, cuántas áreas tiene la empresa. Entonces, cuando lo llevamos ya a la práctica, acá en vista como matriz, me dice que el proceso o área, la bodega. En la primera actividad, descargue manual de láminas metálicas. ¿Dónde está el peligro aquí? En este caso, categoría mecánica. Caída de material y atrapamiento de manos. Consecuencia, puede ser la menor, contusión; la mayor, lo que hablamos, fractura. Ya a nivel de deficiencia, sí lo hacemos de acuerdo a las tablas que están en la metodología. Ya esto ya es directamente con la metodología de la GTC 45. Vea, les voy a ser muy honesta. El que ya tenga experiencia en el tema me puede hacer esto muy fácil y me lo puedo hacer bien. El que no tenga mucha experiencia, igual yo me voy a dar cuenta. Lo importante es que me haga el ejercicio, sobre todo aquí en los controles propuestos. Ahora sí, aquí les traje las tablas que están dentro de la GTC 45, pero para que ustedes lo entiendan mejor, la invitación es que busquen el documento. Ahorita les muestro en dónde está esa juna, lo descarguen, lo lean y tengan claro qué tienen que hacer. Igual yo se los voy a compartir por el grupo. Entonces, en ese orden de idea, miren que acá me hace saber cuantitativa y cualitativamente qué significa ese 10, qué significa ese 6, ese número que yo coloco ahí. Me hace saber cómo lo cruzo, es decir, cuando hago la multiplicación, y qué resultado me puede dar. Luego me da el nivel de significado o significancia de cada uno de ellos. Con base a eso es que yo digo, venga, si definitivamente, por ejemplo, me dio que está en muy alto, yo tengo que sí o sí buscar a bajar ese nivel de riesgo. ¿Qué hago?
utilizo una herramienta que no está acá, pero es importante que ustedes la conozcan, que se llama riesgo residual, que se da cuando ya nosotros terminamos esta etapa, establecemos controles, pero me quedó alto, me quedó muy alto, entonces yo vengo, establezco estos controles, le hago un seguimiento mínimo de 6 meses y luego nuevamente valoro y digo, no, efectivamente no se me ha presentado accidente, no he tenido mucho índice de incidente. Al momento de hacer el reporte de condiciones y actos inseguros, los trabajadores pues no tienen en cuenta, me tienen en cuenta esto y me hacen saber que todo va bien. Voy a disminuirlo, vuelvo a cuantificar como tal el riesgo, ya no me debe quedar muy alto, sino alto, y en este caso me debe quedar más bajo. ¿Qué tanto tiene que disminuir? Siempre 1 grado, muchachos, siempre tiene que disminuir 1 grado. Si está alto, pasa abajo, si está si está alto, pasa a medio, si está a medio, pasa abajo, y si está muy alto, pasa alto. ¿Me fui clara allí? ¿Sí me entendieron esa parte? Perfecto, entonces siguiendo con los cuadros que van a encontrar en la GTC 45, al final me hace saber si es aceptable o no el grado de riesgo asociado a mi panorama, a lo que ya yo identifiqué. En caso de que no sea aceptable, me toca hacer una intervención casi que inmediata y siempre va a quedar en el semáforo del color rojo. Aquí les hago una aclaración, la matriz tiene que tener este semáforo, no me van a hacer una matriz por fuera, no me la van a buscar, ya eso está dentro del archivo de la tarea, simplemente es descargarla y comenzar a hacerlo. Entonces, en cuanto a las actividades asociadas a esta semana, tenemos una evaluación inicial que me la tienen que hacer después que revisen, señores míos, por favor, el material de la semana 2. Si usted no lee, no va a tener las competencias necesarias para poder realizar la evaluación, y recuerden que tienen que sacarme un porcentaje mayor a 70 para poder aprobar en A. Si a usted no le sale una A, lo más probable es que le salga una D y nada que hacer, usted me perdió la actividad. Ahí mismo les aclaro, para que usted pueda certificar el curso tiene que sacarme todas las actividades en A. La matriz de peligro, que es la que acabamos de explicar, tienes que identificar como tal, los riesgos que asocies en este caso, al proceso que ustedes elijan. Importante, señores míos, seguir las recomendaciones de la guía de actividad número 2, la explicación que damos el día de hoy, que va a quedar grabada y se la voy a colgar, y los documentos complementarios. ¿Vale? Entonces aquí ya terminamos, si me dio tiempito. Vámonos a Sajuna rápidamente para yo explicarles dónde van a encontrar todo esto. ¿Vale? Chicos, ¿les fue grata la información que les compartí? ¿Quedó claro?